a quien conocemos a través de sus exposiciones, de sus libros, de Colonización de la Subjetividad, que es su último libro, con prólogo de Víctor Hugo. Un libro que abre cabezas, que genera debates y que fue, debemos confesar, fue uno de los motivos impulsores de la creación también de este centro cultural, digamos. Entre los tantos motivos que tuvimos para arrancar con esto, creemos que la autoría intelectual de Nora fue uno de los motivos que más nos llevó a hacerlo, porque eso es un dar vuelta a la cabeza, es un repensar ideas, es una pelea titánica con el poder colonizador que hoy está a cargo de los grandes medios. Y entonces, como un granito de arena en esta lucha enorme y de muchos años que lleva América Latina y en particular Argentina, queremos aportar lo nuestro desde lo que consideramos que tiene que ser la difusión de los grandes pensadores nacionales y populares y democráticos en Argentina, de considerar que podemos ser herederos y tenemos la obligación de continuar difundiendo las ideas de aquellos ilustres que formaron Forja, salvando las enormes distancias obviamente, pero sí por lo menos como grandes difusores de ese pensamiento. Pensar que Forja, si bien tuvo ilustres como Jauretche, Scalabrini Ortiz, Homero Mansi y tantos otros de primer nivel que por ahí se manejaban más en el centro del país, en lo que era Buenos Aires, o lo que es Buenos Aires, también tenía réplicas en el interior del país, tenía un Osvaldo Guillermino, tenía un Oscar Ponferrada, en la ciudad de La Plata tenía a René Orsi, un jurista y pensador muy importante, un historiador muy importante. Entonces, ¿por qué amilanarse? Y además, creo que tenemos la obligación de hacerlo en tiempos donde estamos siendo sometidos a una avalancha real del neoliberalismo, a la que hay que ponerle frenos cada cual desde su ámbito, como pueda y donde pueda, y con todas las armas a disposición. Y creemos que esta batalla cultural es uno de los elementos más importantes que se nos presenta en este escenario. Venimos de 12 años quizá de sosiego y tranquilidad, donde se pudieran haber cometido errores en muchos ámbitos, seguramente, quizá también comunicacionales, a los que siempre el movimiento nacional y popular a veces, en el fragor de la lucha por tratar de conseguir que impere la justicia social y la igualdad de oportunidades en el pueblo, a veces desmerece o se despreocupa por estos temas y después estos temas nos aparecen de repente cuando el neoliberalismo avanza como en la actualidad. Entonces, quizá cometimos algunos errores comunicacionales. Yo pensaba el ejemplo de lo que puede haber sido el tema de la implementación del manejo de las reservas en el gobierno de Cristina, con lo que significó una mala explicación quizá de esas medidas, y que fuera endilgado esto como un cepo cambiario, y ese San Benito es el día de hoy que no te lo podés quitar de encima, cuando en realidad debe haberse explicado de otra manera, es decir, no tenés los recursos, no fabricás las divisas, las necesitas para comprar afuera. Entonces esto debió haber sido comunicado de forma más sencilla y que la gente lo entendía. Nos faltó quizá esto. Ellos son muy buenos comunicadores, el neoliberalismo ha demostrado ser un muy buen comunicador, es muy fácil entender el discurso de ellos. Cuando hablan de algún ilícito o presentan un presunto ilícito, lo grafican de tal manera que a nadie se le escapa la posibilidad de entenderlo. Entonces es muy fácil imaginar un bolso saltando por arriba de una pared con X cantidad de plata, y es muy difícil graficar un Panama Papers donde se habla de 1000 veces lo que había en un bolso, pero es muy difícil entender lo que es esto del Panama Papers, qué son las offshore, qué es esta historia, qué son los 120.000 millones de dólares en 2 años de gestión, de los cuales 70.000 millones se fugaron en bicicleta financiera, qué es esto. Bueno, esta cosa comunicacional que ellos manejan muy bien.
Quizá otro error es haber tenido un canal estatal con un programa que era para nosotros genial, que nos llegaba perfectamente, pero nosotros ya estábamos convencidos. Quizás lo que nos faltaba era un programa como para convencer a aquel que siempre titubeó y que desgraciadamente es cambiante en su elección, le colonizan el cerebro y vota equivocadamente. Entonces quizás nos equivocamos en eso también. Y seguramente en otros tantos hechos, pero como decíamos la vez pasada con el compañero periodista que vino, Gustavo Campana, en realidad no nos martiricemos porque nos echaron por los aciertos y no por los errores. Bueno, los dejo con Nora como para que disfrutemos esta charla y posterior debate y preguntas que le podamos formular. Gracias. Bueno, gracias a José, gracias a Silvia por traerme, gracias a todos ustedes por venir. Y bueno, es una grata sorpresa que me llena de emoción saber que un poco el libro fue causa, en parte seguramente, de que se junten, ¿no? Y que hagan el Centro Cultural. Así que bueno, es un plus adicional que me da alegría. Yo lo que me parece que podríamos hacer, yo lo que noto, y seguramente van a estar de acuerdo conmigo, es que la gente, todos estamos bastante mal. Y veo que la gente tiene mucha necesidad de conversar, ¿no? Y de compartir y de hacer lazo social. Así que lo que podemos hacer es, yo ubico algunas cuestiones y ustedes pueden ir participando. ¿Les parece? Bueno, primero vamos a caracterizar el neoliberalismo, que es la subjetividad neoliberal. El neoliberalismo es una nueva forma del capitalismo. El capitalismo ya no se caracteriza por ser un capitalismo industrial con apuesta al trabajo, donde los marxistas decían se extrae la plusvalía, que es una parte del trabajo con la que se quedaba el capitalista, no remunerada, por supuesto, ¿no? Entonces, ya no se trata de extraer una parte al proletario o al obrero, sino ya este plan neoliberal va por toda la subjetividad, no por una parte. Uno de los mayores triunfos del neoliberalismo es... ¿No me escuchan? ¿No escucharon bien? Entonces, uno de los mayores triunfos del neoliberalismo es la producción de una nueva subjetividad, no de quedarse con una parte, sino de ir por el alma y el corazón de las personas. Esto lo dijo Margaret Thatcher en los 90. Ella planteó, el neoliberalismo no es solo un método, la economía es el método, el objetivo es el alma y el corazón de las personas. Margaret Thatcher en los 90. Entonces, como les decía, ya no se trata de la extracción de una parte, sino de toda la subjetividad, de la producción de un hombre nuevo. Y este es el mayor triunfo, y es lo que decía José recién, que han ganado la cultura. Entonces, el neoliberalismo implica la organización de lo social o de la cultura como si fuera una empresa. Es decir, se habla de capital humano, se miden rendimientos, se evalúa todo con una cifra, todo es medible, todo es cuantificable. Entonces, uno de los mayores éxitos del neoliberalismo es haber instalado la idea de que tu vida o la vida depende de tu esfuerzo personal. Esto es lo que se llama la meritocracia, ¿no? Es haber instalado y lograr, ¿no? Que la gente, vamos a decir, compre esa idea de que tu vida depende de tu esfuerzo.
Entonces, se dice, sos el gestor de tu vida, sos el empresario de tu vida. Es decir, cuando los psicoanalistas sabemos muy bien que todo depende, o la constitución de la subjetividad o del sujeto depende de un otro, porque esa relación, está bien, hay grados de dependencia, pero esa relación con el otro es para siempre, es vital. El hombre no se constituye, el hombre como especie humana, no sé, hombre o mujer, ¿no? Hay que aclarar, uno tiene la costumbre, entonces, no se constituye, ¿no? No entra a la cultura sin otro. Y además, todos sabemos que si no hay condiciones de igualdad, o si no hay trabajo, o si no hay derecho a la salud y todo eso, es mentira que si querés podés, ¿no? Entonces, decíamos que es una cultura organizada como una empresa y está organizada por ciertos imperativos. ¿Cuáles son estos imperativos? ¿Me escuchan o no? Hola. Ahí, lo voy a sostener porque se ve que se baja. Entonces, una cultura organizada por algunos imperativos. Por ejemplo, el imperativo de consumo. Hay que consumir de todo, desde tecnología, psicofármacos, posgrados, ya no alcanza con la carrera de grado, hay que hacer posgrado, maestría, doctorado, postdoctorado, nada alcanza, ¿no? Porque además está el imperativo, esto también, la organización como de sin límite, es consumo ilimitado. Fíjense cómo atraviesa todo lo social el consumo. Piensen en el ocio, es el all inclusive, los cruceros, todo, ¿no? Comer y consumir hasta reventar. Entonces, la exigencia de determinados rendimientos, también como algunos imperativos de época, y la obligación de ser feliz, además. Entonces, estos imperativos que organizan lo social se introyectan y ya no es un poder externo que está el poder con el látigo que me obliga, sino que esos imperativos ya son un poder invisible porque actúan y exigen desde el interior, como una voz, ¿no? Donde esa voz dice no alcanza, más. Entonces, como está organizado también la cosa por lo ilimitado, entonces nadie da con la talla esperada, y la subjetividad se siente deprimida, en falta, culpable, ¿no? Porque nunca alcanza, ni nada alcanza. Entonces, ya tenemos un sujeto o una subjetividad que se autoexplota. No es solamente el patrón que explota, sino uno mismo se autoexplota. Entonces, como les decía, el sujeto siempre se va a sentir en falta, ¿no? O culpable, o deudor. Ahora, estamos también en una época donde rige el totalitarismo de la normalidad. Es decir, todos tenemos que alcanzar cierta cosa, como les decía, todo se mide con cifras y se inventan enfermedades. El que no encaja en la cifra se lo etiqueta como perverso, como ADD, con algún trastorno. Es decir, por ejemplo, ¿quién está atrás de toda este totalitarismo de la normalidad? Y las empresas de laboratorios. Los laboratorios son una de las empresas que manejan el mundo, de las corporaciones, junto con armas, junto con narcotráfico, ¿no? Los laboratorios son empresas corporativas que manejan el mundo. Entonces, instalan enfermedades. Por ejemplo, hay muchas enfermedades nuevas, como
muchos trastornos que se conocen ahora en la infancia son invenciones, es decir, el ADD, el TDAH, ¿no? Si un chico se mueve mucho o si presenta problemas de aprendizaje o de lo que sea, ya entra en el circuito médico, ¿no? Las maestras o los maestros están estudiando el cerebro y esto es muy peligroso. Digamos, si un chico no aprende o tiene dificultades, ¿cómo expresa un chico? De ese modo, ¿no? Un chico se mueve mucho, conversa, no le cuesta aprender, bueno, es lógico. Es el modo que tiene un niño de expresar. Bueno, ahora se lo medicaliza, entra en el circuito, va a tener una etiqueta de por vida, ¿no? De ADD, que es o de un trastorno TDAH, trastorno de atención e hipermotricidad. Entonces, hay médicos, algunos vamos a pensar tienen buena intención y otros no tan buena intención y le dan premios a los laboratorios, ¿no? por medicar, pero digamos, o entre los adultos está la epidemia del ataque de pánico ahora. Cualquiera va con alguna angustia a una guardia y le dan ribotril o le dan algún psicofármaco, ¿no? Cuando en realidad la angustia no es expresión de patología necesariamente, la angustia es una expresión, manifestación del ser humano completamente, no sé si normal es la palabra porque algo pasa, ¿no? Pero es un llamado, es una expresión de algo. Entonces, el que tiene una angustia, lo voy a llamar normal, común, en la subjetividad, cae en una guardia y seguramente va a salir medicado, después no va a resolver la angustia, sino que se va a tapar, va a tener efectos secundarios con los medicamentos, y además de no resolver la angustia y de tener los efectos secundarios de la medicación, va a tener una adicción a ese psicofármaco. Así que no es ninguna solución. Bueno, estamos en esa época, ¿no? De la medicalización. Entonces, ahora la pregunta es la siguiente. El neoliberalismo, no me voy, ustedes muchos vieron con campana las características seguramente del neoliberalismo, y si no las conocen. Entonces, pero básicamente es concentración de la riqueza, corporaciones, el desplazamiento de los fondos de los más vulnerables a ampliar las arcas del sector financiero, pérdida de trabajo, retroceso democrático. Es decir, es un sistema que va en contra de las mayorías, va a favor de los grupos financieros que son minoritarios. Implica pérdida de derechos, una serie de cosas. Entonces, cabe la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que la gente vota lo que no le conviene? Sería como una especie de masoquismo. Sería como una especie de masoquismo. Inconsciente, ¿no? Inconsciente. Y sí. Igual esta colonización que vos decías no la habría afectado. Esta colonización de la subjetividad de la manera afectada, que tiene menos recursos, ¿no? ¿Sabes que no? ¿No? ¿Sabes que no? Porque... No recursos económicos. Tendría recursos para enfrentar eso. Vos decís, a nivel simbólico. Simbólico, sí. Porque justamente la colonización, yo no lo pienso como un concepto, vamos a decir, de clase, sino que es transversal, que atraviesa todo lo social. Es decir, hay como el colonizado tiene un hueso donde se instalan odios, prejuicios, certezas, ¿no? Y una envoltura formal que ahí sí es según las clases sociales. ¿Se entiende lo que digo? La envoltura formal varía según las parroquias, por decirlo, los grupos de pertenencia, ¿no? Social, pero el colonizado como estructura es transversal, ¿no? No es de los que tienen menos recursos, de las clases humildes. Sí, yo me refería no a los que tienen menos recursos económicos, sino a los que tienen menos recursos para defenderse o para hacerse la pregunta. Bueno, enseguida te voy a responder.
En principio te digo que no es un problema intelectual, no es un déficit intelectual. No, hay gente muy inteligente y muy colonizada. En principio te digo eso, pero lo retomamos en un ratito. Pero, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. No me quedó claro la cuestión del masoquismo. No, en realidad fue el compañero que habló de masoquismo. Él dijo, bueno, pero esto parece un masoquismo. Y sí. ¿Y desde dónde vos ves que podría el término? No, en principio, desde el sentido común lo dijo él, ¿no? Desde el sentido, si alguien vota lo que no le conviene, entonces actúa en contra de sí mismo, hasta ahí. Sí, como autocastigar. Autocastigarse. Pero ahí está un poco Masoquismo inconsciente. Ah, sí, bueno. Claro, Pero ellos están hablando de la colonización. claro. Bueno, pero vamos de a poco. Entonces la pregunta es, si esto no le conviene a las mayorías, ¿cómo es que las mayorías lo votaron? Esa es la pregunta. Entonces, esto es lo que vamos a tratar de ir respondiendo. Entonces, en principio, hay dos maneras de imponer el neoliberalismo. Una es por la fuerza, como ya sabemos que todo el proceso de golpes de Estado, Plan Cóndor Sur, Plan Cóndor 1 en América Latina, ¿no? Fuerzas Armadas, golpes de Estado. Bueno, eso es un poder evidente, visible, pero hay otra manera que es colonizando la subjetividad. Esto también es un plan Cóndor, le decimos Plan Cóndor 2, pero acá el grupo de tareas fue parte del poder judicial, parte del poder político y los medios corporativos. ¿Qué quiere decir esto? El grupo Clarín en nuestro país, pero en otros países otro, Globo, etc., ¿no? Entonces en nuestro país eso tiene el nombre que es, a Víctor Hugo le gusta que digamos con el nombre, que es Clarín. Entonces, no, tiene razón. Bueno, entonces el imponerlo, el neoliberalismo mediante los golpes de Estado era una forma evidente y visible. Esta imposición fue invisible y se trabajaron con elementos inconscientes. Entonces, los servicios de inteligencia hace muchos años que están trabajando con este tipo de, le dicen guerra de cuarta generación, que son nuevas formas de la guerra. Ya no son guerras convencionales, pero son mucho más eficaces que las otras. Entonces, yo ubico tres fundamentos teóricos para instalar la colonización de la subjetividad. Uno es el marketing. Todas las técnicas de venta y todas las técnicas del marketing aplicado a la política. Fue excelente Cambiemos, ¿no? En ese sentido, como marcas y como técnicas de venta. Tuvieron hallazgos comunicacionales, la verdad que muy buenos. A tal punto que la gente decía, la palabra cambio, ¿no? O cambiemos. La gente, ¿se acuerdan como decía, quiero un cambio? Y uno le decía, ¿pero qué tipo de cambio querés? Y no sé, quiero un cambio. Y repetían, quiero un cambio. Eso es un hallazgo, un acierto marketinero. No estoy diciendo que tenemos que hacer eso, estamos describiendo, ¿no? Otro fundamento teórico que utilizaron fue todas las técnicas de autoayuda. Las técnicas de autoayuda son técnicas psicológicas que se utilizan, que trabajan con el engrandecimiento del yo. Muchos pastores evangelistas utilizan las mismas técnicas, ¿no? Tú puedes, si querés podés, proponételo. Cuando eso es toda una estafa, porque no es verdad que si vos querés podés. No es cierto, es decir, todos los libros de autoayuda son bestsellers, ¿no? Muy consumidos, pero son todos estafas, porque ahí te dicen cómo tenés que llegar a ser feliz, cómo tenés que llegar podés tener amigos, cómo, qué sé yo, cómo convivir con tu suegra, no sé, ¿no? Pero no es, digamos, no es que si vos
esperes si sos positivo te vas a, no sé, a conseguir trabajo y te vas a graduar y que vas... Sí, nosotros sabemos que si no hay condiciones de equidad o educación pública o salud pública o derecho al trabajo y todo eso no es fácil. Baja la matrícula, como estamos viendo ahora, ¿no? No se sostiene digamos, la movilidad social. Entonces, bueno, y otro fundamento teórico, marketing, autoayuda, es el paradigma biológico. Es decir, se termina el sujeto histórico, el sujeto político, la memoria, los lazos sociales, la familia, las fiestas patrias, los próceres, todo eso se sustituye, se niega todo eso, se reemplaza por, como les decía, el cerebro, ¿no? No me estoy tirando en contra del cerebro, sino que no somos solamente un cerebro, ¿no? Una máquina neuronal. Hay elementos simbólicos, memoria, política, familia. Bueno, todo eso se quiere borrar. Con un discurso muy chanta y muy tramposo, que es el de la modernización. Que es todo mentira. Porque de modernización no tiene nada. Yo otro día, si quieren, les vengo a hablar del avance de las neurociencias y cómo es esto de la aplicación de las neurociencias en el sujeto. Cuando no hay patología orgánica, los quieren tratar igual, como si fuese una máquina o un cerebro. Estos conceptos de la neurociencia aplicados a toda la subjetividad datan de 1895. Son pre-freudianos, es decir, Freud empieza como neurólogo y en un momento dice, y escribió todo un tratado, un proyecto para neurólogos, usando la lógica del sistema nervioso, la neurona, y cuando terminó de escribir todo eso en 1895, él dijo, esto a mí no me sirve para nada, para explicar lo que las angustias, el sufrimiento humano, los duelos, el erotismo, esto a mí no me sirve para nada, esto es otra lógica. Y diferenció Freud el cuerpo orgánico como neuronas y todo eso del cuerpo simbólico, del cuerpo erógeno. Es otro cuerpo. No es que no exista la neurona, existe, pero no se puede reducir todo a eso. Bueno, entonces, ¿a qué llamo colonización de la subjetividad? A la operación que realiza el poder sobre los cuerpos y las mentes. ¿Con qué objetivo? Para controlar y disciplinar a la subjetividad. Entonces, esta colonización de la subjetividad explica por qué, vamos a decir, el poder o la derecha ganó la batalla cultural, sabiendo que todo esto no nos conviene a la mayoría. Entonces, vamos a hacer un poquito un poco de historia, Hace muchos años, un señor llamado Etienne de la Boétie, un joven era en la época de la monarquía absoluta, él se preguntó, lo mismo que me estoy preguntando yo, de por qué la mayoría se somete al uno, que es el poder real. ¿Por qué la mayoría no suscribe al poder del uno, del monarca, el poder del rey, el real? Entonces, formuló un concepto que él llamó, hay una servidumbre voluntaria al rey. Pero esa servidumbre de los esclavos o de los sometidos tenía un fundamento en la autoridad, en la teología, en que el rey procedía de Dios. Entonces, esa servidumbre era consciente y voluntaria. Había una adjudicación, una asunción
función de eso. Entonces, luego vinieron las revoluciones democráticas, ¿no? Revolución Francesa, Americana. Vinieron los principios de libertad, igualdad, fraternidad, distribución entre los ciudadanos, ¿no? El poder desconcentrado, el pueblo como soberano. Ahora, pasaron muchísimos años, desde fines de 1700, muchísimos años, y estamos atravesando el mismo problema que de la Boétie se planteó en el 1500, que es qué pasa con esto de la servidumbre voluntaria, con el agravante de que ya no es servidumbre voluntaria, sino obediencia inconsciente, porque ya ni siquiera hay registro del sometimiento, ni siquiera hay... El ciudadano se hace cargo, es decir, es un ciudadano que se cree libre y es un esclavo posmoderno, ¿no? Peor que la servidumbre voluntaria, en muchos sentidos peor, porque el esclavo, por lo menos de la antigüedad, tenía garantizada la casa y la comida. En el neoliberalismo no está garantizada la casa y la comida, y cada vez va a haber más pobres. Y ni siquiera se hacen cargo de que no hay libertad. Ni siquiera. Se creen libres, ¿no? Entonces, ¿cuál es la libertad? Uno se pregunta, de elegir una marca u otra marca. La libertad de mercado, o libertad de ser explotado. Esa es la libertad. Entonces, se trata de una obediencia inconsciente. Bueno, ahora, la masa, ahora voy a contarles qué es esto de la masa, es el mejor modo social para aplicar la obediencia inconsciente. Ahora les cuento qué es esto de la masa. Además les cuento que la masa es el modo social paradigmático del neoliberalismo. Cuando decimos la masa, estamos diciendo una organización social, jerárquica, donde hay Freud le dice un líder y después un ejército de sometidos. Entonces, la organización, ¿de dónde toma Freud la masa? Del ejército y de la iglesia. De ahí toma, ¿no? Pero lo hace extensivo. Él dice, tomo este modelo para explicar la construcción social. Y entonces dice, hay culturas organizadas de ese modo. Y hay sociedades, sociedades, hay instituciones organizadas, no solo el ejército y la iglesia, instituciones organizadas así, culturas organizadas así. Entonces, hay dos mecanismos, que son la idealización al líder y la identificación entre los miembros. Son cosas difíciles, si quieren me interrumpen. Entonces, Freud dice, y acá te empiezo a responder lo que vos preguntabas. Freud dice, el mecanismo de formación de la masa es idéntico, idéntico al de la hipnosis. Y es idéntico al del enamoramiento. El enamoramiento del principio, estamos diciendo, ¿no? No, sí que existe, pero el que dura poco. Después pasan otras cosas, capaz más interesantes, no sé, pero digo, esa fascinación donde eso que es cierto, ¿no? Que el amor conduce a la tontería, porque uno después pasa el enamoramiento y uno dice, de esto me enamoré, ¿no? Porque hay algo de el amor es ciego, ¿no? No, pero la persona no cambió. La persona no cambió, es que uno... Es la percepción. Es la percepción. Porque aparece esto de la fascinación y de la idealización al objeto amado. Es la misma idealización que funciona en la hipnosis Y en las masas. El mismo mecanismo. Claro. Ahora, la diferencia es que Freud dice, en la hipnosis, en el enamoramiento también hay servidumbre voluntaria. Pero se compensa con el ser amado. En la masa hay servidumbre voluntaria y no se compensa. Es decir, hay solo fascinación y entrega amorosa. No hay compensación libidinal.
Un ejemplo, digo, cómo tanta gente puede haber votado a Hitler, ¿no? ¿Cómo tanta gente puede haber votado a Hitler y apoyado? Es lo mismo, es el mismo mecanismo. Claro, es el mismo mecanismo. Claro, siempre me pregunté. Es formación de masa eso también, porque tampoco me quiero abrir tanto, porque entramos en un terreno que también va a haber que indagar, y yo creo que el neoliberalismo es un nuevo totalitarismo. Más sutil. Más sutil, sí, pero es un nuevo totalitarismo. Son las mismas características. Una de las características del totalitarismo es la masa. Entonces, decíamos dos mecanismos: idealización al líder. El líder puede ser cualquiera, es decir, una idea, una persona, un emblema, un afecto, el odio, por ejemplo, puede hacer masa, el odio a los corruptos, a los K, puede hacer masa. Entonces, los medios de comunicación, a medida que se fueron desarrollando históricamente, que empezaron con la prensa, etc., hasta llegar a la tele, los medios fueron ocupando el lugar del ideal. Se fueron instalando como el ideal, ¿no? El líder. Dijimos el ideal, se llama así. Entonces, ocupando ese lugar del ideal, empiezan a funcionar como el GPS que orienta la vida de las personas, ¿no? Dice, inconscientemente, ¿no?, van mandando información donde dicen lo que está bien, lo que está mal, qué hay que comer, dónde hay que ir a pasear, qué hay que ir a ver, dónde vacacionar, ¿no? Van orientando. No sé si conocen o escucharon alguna vez el panóptico de Foucault. Bueno, es parecido, ¿no? Donde uno está permanentemente vigilado. Y la trampa es creer que uno ve la tele. Es decir, uno ve la tele, pero en realidad es mirado por la tele, es disciplinado por la tele, es controlado por la tele. Nos dicen quién es culpable, quién es inocente, a quién hay que votar, quién es corrupto, etc. Entonces, la tele y los medios de comunicación, o Clarín en nuestro país, fueron ejerciendo y ejercen una concentración económica nunca vista, y una concentración, pero no sería lo peor eso, sino lo peor es la concentración simbólica. ¿Qué quiere decir? Que es un totalitarismo comunicacional, donde uno está todo el tiempo recibiendo esa comunicación, porque no hay alternativas, o no están tan al alcance de la mano las alternativas, ¿no? La comunicación alternativa, que algunos las buscamos, pero no todos buscan esas comunicaciones. Entonces, hay un totalitarismo comunicacional y hay un totalitarismo que yo llamo semiótico, que quiere decir de significación. El totalitarismo de significación, que nos van instalando mensajes, por ejemplo, de que la política es violenta, o que, hablábamos con Silvia cuando veníamos, están instalando de que los que hacen paro son vagos, que no quieren ni a trabajar, o ahora está todo orientado para volver a instalar los dos demonios, ¿no? Con este borramiento de la memoria, con todo eso, va para ese lado la cosa. O no, estamos analizando lo que es el totalitarismo semiótico, de significaciones, ¿sí? O cómo son las democracias. Las democracias son republicanas, quiere decir sin pueblo para ellos, ¿no? Porque el pueblo o la política es violenta, porque eso es la democracia, ¿cómo no? ¿Por qué?
Y porque la política es la única herramienta que es capaz de cambiar el orden de las cosas, no hay otro método. Entonces al poder no le conviene la política, porque el poder es conservador, quiere mantener el orden natural, como dicen algunos, ¿no? De que no es natural que te compres un celular o que vivían en una fiesta o que no era natural. Fútbol para todos y no eran natural los servicios, bueno, todo eso era, ¿por qué? Porque había cambiado un orden establecido. Entonces, obviamente que el mensaje del poder es la política es violenta. Bueno, sabemos que es la única herramienta de transformación, ¿no? Entonces, y es lo único que puede llegar a descompletar al poder, este poder concentrado. Por eso molesta la política. Entonces, bueno, nosotros decimos que el neoliberalismo implica la producción de una nueva subjetividad, de un hombre nuevo. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de imposición que utilizan? Por un lado, toda la manipulación con las imágenes. Por eso la tele es muy propensa para, ¿no?, la manipulación. Porque el poder, las imágenes tienen un poder que a lo mejor no lo tiene el medio gráfico. ¿Saben por qué? Porque las imágenes permiten las identificaciones. Son como el material, la materia prima para las identificaciones. Uno se identifica con imágenes. Cuando uno nace se identifica con imágenes y se alienan a esas imágenes. Después uno tiene que hacer todo un trabajo en la vida solo, con psicoanalista, con lo que sea, de desalienarse de las imágenes. Tiene que decir, yo soy esto, yo quiero esto, mis viejos son estos de mis viejos, esto me lo enchufaron, yo quiero otra cosa, ¿no? Es todo un trabajo de ir en contra de las alienaciones y de las identificaciones. Entonces, pero la televisión alimenta la alienación. Entonces, mucha gente se cree que votando por esas imágenes se instala y va a tener una pertenencia, va a ser como ellos. Porque las imágenes propician para esa confusión. Yo me creo que soy el otro. Me identifico. ¿No? Pasa en lo cotidiano que uno está con alguien que se enfermó y dice, uy, no me habrá enfermado, ahí como, uy, no, o le pasó algo al otro y uno cree que le pasa a uno también. Bueno, esa es la identificación, ¿no? O uno se separa y dice, uy, a ver si me separo yo. Pero bueno, esa es la función, son mecanismos, ¿no? Normales. Pero, ¿qué pasa cuando se alimenta todo el tiempo eso? Entonces, uno se cree que es el otro y se alimenta ese es el jueguito. Entonces, hay después una pertenencia a esa imagen, pero es una pertenencia imaginaria, no real. Entonces, se creen que están en las imágenes, pero no están. Entonces hay toda una confusión, porque el mundo se hizo imagen virtual. Fíjense que todo funciona, casi todo es Instagram, Facebook, las redes, todo el mundo es imagen virtual. Entonces, la vida transcurre intensamente por la virtualidad y hay una confusión, ¿no? No es tan fácil a veces diferenciar la realidad real de la realidad virtual, porque en realidad tenemos una nueva realidad que es la realidad virtual. No es falso, no es verdad y mentira, es otra realidad, es realidad virtual, pero se trata de hacer el esfuerzo de diferenciar, pero no es tan fácil porque cambiaron las relaciones sociales, cambiaron las relaciones sexuales, la gente tiene amigos de Facebook, ¿no? Cambiado todo, estamos en una nueva época, entonces no es tan fácil hacer esa diferencia, ¿no? Entre la realidad real y la realidad virtual. Bueno, estamos hablando de los mecanismos de instalación, ¿no? que usa el poder, el trabajo con las imágenes,
la instalación de creencias, de prejuicios, la posverdad. ¿Saben lo que es la posverdad, no? ¿No saben? La posverdad es hacer creer determinada cosa. No importa si es verdad o si es mentira. Es hacer creer. Por ejemplo, en la última, las elecciones del medio término de octubre, ¿se acuerdan cuando cortaron el conteo? Cuando uno se fue a dormir, iba ganando María, no era María Eugenia, bueno, no importa, Bullrich. Iba ganando, qué sé yo, re lejos, y cortaron el conteo y uno se fue a dormir pensando que ganó Bullrich, y resulta que al día siguiente nos enteramos que no había ganado Bullrich, pero ya pasó. La cosa era hacer creer el triunfo, ¿sí? Todo Cambiemos terminó bailando, qué sé yo, a las 12 de la noche, y ellos sabían que no habían ganado, ni había mucho para festejar. Pero es hacer creer, no importa la verdad, la mentira, ¿no? Se perdió la relación con la verdad. Es hacer creer. Bueno, es todo instalación de creencias. Entonces, se instala alguna creencia y esas creencias condicionan las percepciones. Lo voy a explicar. Si a mí me instalan todo el tiempo la creencia de que son chorros, que se robaron todo, que son chorros, que la pesada herencia, me muestran una foto de un tipo contando plata, ¿yo qué veo ahí? Que es una foto de un tipo contando plata en la rosadita. ¿Qué veo? Un chorro. ¿No? ¿Qué veo? Un chorro. Entonces, si uno le dice a cualquier persona, no, pero eso no demuestra nada, es un tipo contando plata, ¿qué dicen? Ah, qué negadora, no querés ver. ¿No? Entonces fíjense cómo no es que uno antes decía, yo tengo que ver para creer. No, cambiaron las cosas. Se instalan creencias y después esas creencias condicionan las percepciones. Es decir, yo veo determinada cosa y veo determinada cosa. Ustedes saben que hubo una campaña millonaria para desprestigiar al kirchnerismo, que en Inglaterra saltó, acá no, acá está todo tapado. Le pagaron a una empresa, Cambridge Analytica, para desprestigiar por las redes sociales, por todos lados, por la tele, ¿no? Al kirchnerismo. Entonces, instalación de creencias. Ahora, el ser humano necesita creer, todos necesitamos creer. Cada uno tiene su religión, ¿no? Cada uno tiene su creencia. Nosotros, qué sé yo, algunos creen en Dios, otros creen en la justicia social, otros creen... cada uno tiene su... porque el ser humano necesita creer. Entonces, Freud dice que se necesita creer como es una protección frente al desamparo de la vida, ¿no? Entonces hay un amparo mediante las creencias. Walter Benjamin decía, el capitalismo es una religión. Entonces yo digo que los medios de comunicación de masa construyen una nueva religión. Se cree en la tele. Hay como una cuestión de fe en la tele. Y en todas las creencias, no importa si es racional o no racional, no importa. No puede, digamos, si uno se pone a pensar, no puede ser un tipo muere en la cruz y resucita. No puede ser. No es racional. Pero no importa. En las creencias no importa lo racional, es cuestión de fe. Entonces, si uno dice, che, no puede ser que, qué sé yo, tal cosa de López o de lo que sea, ¿no? de las valijas o de los arrepentidos. No, la gente precisa creer. Y como decía José, es más fácil creer en una valija que en un Panama Paper, offshore, porque es un objeto real, concreto. Entonces al colonizado le resulta más fácil. Hay todo un desarrollo que hace otro investigador, que lo voy a aburrir si les cuento, se llama Piaget, pero se aprende con lo concreto y después se va a grados de abstracción cada vez mayor. Entonces si uno ve una valija es concreto,
o un cuaderno Gloria, aunque no, digamos, en fotocopia ni siquiera se ve el cuaderno, pero todos tenemos la representación del cuaderno Gloria mental, digamos, de la primaria, secundaria, o lo que sea. Es un objeto bien concreto, ¿no? Todo eso está muy pensado, son operaciones de inteligencia. Entonces, como les decía, no importa lo racional, porque se trabaja por elementos libidinales, afectivos e identificaciones. La masa no es racional, no es discursiva, es cuestión de fe, es cuestión de sugestión, de creencias. Se cree en el líder, hay sometimiento inconsciente al líder. Entonces, ¿me quieren hacer alguna pregunta hasta acá? Está muy interesante. Bueno, yo, para no ser tan retórica pesada, sí. Yo te preguntaría, a ver qué te parece Macri cuando habla. ¿Está actuando 100%? ¿Está vendiéndonos esto? Mira, toda la gente se está coachada. Ellos todos tienen coach. Todos tienen coach. Coach son expertos. Que les bajan línea, les dicen todo lo que tienen que hacer, cómo se tienen que mover, cómo se tienen que vestir, son asesores de imagen. Ahora, cuando Macri se sale del libreto, mete la pata. Y a veces con el libreto y todo. Sabe lo que piensa. ¿Viste lo que dijeron ayer? Dijo las Islas Sándwiches. Sí. ¿Lo escucharon? Claro, todos ellos no tienen experiencia política, son gente que son CEOs o gente, algunos millonarios que ni siquiera trabajaron, y tampoco tienen gran cultura, son bastante básicos, ignorantes, pero todos tienen asesores. Entonces, sí, a veces asesores, malos asesores también, pero no también. Pero bueno, por algo ganaron. Por algo ganaron y nosotros subestimamos también toda esta cuestión que iba avanzando. Hasta Cristina lo dijo. Cristina dijo, ¿cómo no nos dimos cuenta, ¿no? de todo esto? Y ahora, a ver, ahora sí retomo lo que vos me decías. ¿Es un problema intelectual? No es un problema intelectual. Podría pensarse que ciertas personas del gobierno se creen. Yo a ver si te voy a explicar, te voy a comentar desde un lugar. Freud empezó con la técnica de la hipnosis. Uno de los motivos por los que dejó la hipnosis es porque no todas las personas eran hipnotizables. ¿Por qué todas las personas no eran y no son hipnotizables? No se sabe. Es aptitud para la sugestión. Ahora, yo creo que no hay no colonizados, hay grados de colonización. Yo creo que el campo popular no es la vanguardia iluminada, que no colonizada. Yo creo que, bueno, yo me inscribo en el campo popular, ¿no? O sea, como se habrán dado cuenta, pero creo que tuvimos otras colonizaciones también. Por ejemplo, en el 2015, estoy hablando. Yo creo que estuvimos colonizados también nosotros. No hicimos campaña. No hicimos campaña electoral. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué decía la gente? O ganamos en primero o ganamos en segundo, en el balotaje. Y la verdad que no, ni en primera ni en el balotaje. No, hicimos campaña recién el último mes. Pero cedimos la calle a los voluntarios, los de Cambiemos, que se llaman voluntarios, no toman el nombre de la iglesia. Entonces, Cambiemos ganó la calle, hizo territorio, ¿no? Nosotros estuvimos
todo un año discutiendo una estupidez. Si Randazzo o Scioli. Una estupidez, porque no importa. Y no tenemos que volver a pasar por lo mismo. No importan los nombres propios. Esto es un proyecto, ¿no? Sí, no importa. Está bien, cada uno... A mí, en lo personal, no me gustaba ni Randazzo ni Scioli. Ninguno de los dos. Pero, ¿qué importa? No es Facebook, no es me gusta, no me gusta el asunto. No es esa lógica. Es el que es, sale el que sale. Y al que sale se lo apoya. No se puede perder el tiempo con un nombre propio. No se puede pensar o reducir una voluntad popular a una persona. ¿Se dan cuenta? Eso fue una colonización sí, también se puede considerar una colonización por parte del campo popular, digamos. Eso digo. No haber tomado en cuenta, digamos, haberse comido el concepto de que estos tipos no eran lo que iban a hacer. Claro, ¿no? esa fue. No son los mismos, Morillas, Solidaria, del 55, 76, no, son ellos. Son los mismos. Y muchos se fueron 4 años volveremos. Entonces, yo creo que ahí hubo una colonización por parte también de nuestro campo popular, ¿no? Absolutamente. Sí. Inclusive hay gente del campo popular que dice esto es una derecha moderna. ¿Qué derecha moderna? ¿Qué derecha moderna? Es la del 55, del 56, es la misma. Ayornada en sus metodologías. Claro. Sí, decime. No, estaba escuchando, tenían muchas imágenes, mucha historia. ¿Cómo encuadras con esto desde el enamoramiento hasta el rol de Clarín, hasta las masas, etcétera, con el fenómeno del menemismo? ¿Con el fenómeno? El menemismo. Digamos, un líder que sale del campo popular, que no hace todo lo que dijo que iba a hacer, que hay un enamoramiento o hay algo, digamos, que después, no sé, Clarín, con toda su influencia, ha decidido contar, etcétera, apoyar a los candidatos. A veces es rara. Cosas que no son nuevas y que sin embargo siguen existiendo. Hay fenómenos como el menemismo, que de hecho van 2 veces. Yo no termino de entender la pregunta. Sí. No, pensando en nombres propios, el enamoramiento de la acumulación de las masas o... Yo no sé si, yo no analicé el menemismo. Habría que pensar primero si hubo psicología de las masas. Habría que definirlo. Yo no lo pensé. Yo lo pienso, digamos, con la influencia de los medios, ¿no? Yo creo que la concentración fue en aumento, ¿no? Del menemismo a hoy. Y justamente Menem fue uno de los que privatizó todos los canales de televisión. Pero en esta mirada de errores o de lo que sea, me parece que esto no es nacido de un repollo, no. Y que el campo popular y que hay ciertos líderes que por enamoramiento, acuerdos con los medios grandes, hablaban de las empresas y de los grandes grupos de laboratorios. Muchos gobiernos democráticos acuerdan con laboratorios, acordaron, seguramente también acordarán. Digo, no quiero decir son todos iguales, quiero decir que también me parece que hay que los medios es muy central el rol que tienen, pero que también me parece que se merece una revisión. Vos problematizás bien la cosa, nada es sencillo en política, traes muchas cuestiones. A ver, no todos los líderes son líderes de masas. Por ejemplo, yo diferencio líder de masa y líder de pueblo. Yo creo que Cristina es un líder de pueblo. Néstor también. Lula también. Pero no quiero entrar hoy en esa diferencia porque nos vamos del tema. Yo trabajé mucho de eso, todo eso, yo trabajé muchos años con Ernesto Laclau. Ernesto Laclau es el creador del concepto, vamos a decir, del último concepto de populismo.
Y el trabajo que yo hice es de diferenciar masa y pueblo. Entonces esto que estamos hablando hoy es masa, que no es pueblo, no es construcción de pueblo. Entonces el líder de masa, no, por eso te dije, yo tendría que pensar qué pasó en la época de Menem, porque así tan rápidamente no puedo, ¿no? Decir si fue masa, fue pueblo, qué pasó, en qué momento, si llegó a ser líder de Menem, no sé si, porque hay que diferenciar presidente de líder de pueblo o líder de masa. Es decir, que ese desliz también lo tuvo el campo popular, porque algunos pensaban que Scioli iba a reemplazar a Cristina y decían, no, Scioli no reemplaza a Cristina, no, él iba a ser presidente si hubiese sido, ¿no? Son temas distintos, no es líder el presidente. Está bien, el problema es que durante 12 años coincidió el líder del pueblo y el presidente, ¿no? O los presidentes, Cristina y Néstor. Pero la verdad que no tiene por qué coincidir el presidente y a lo mejor en Brasil es Haddad el presidente y Lula sigue siendo el líder del pueblo, ¿no? Bueno, pero igual me parece que nos estamos yendo un poco, ¿no? Una pregunta. Empezamos. Hace como 2 semanas, no me acuerdo de lo que estamos hablando, una nota en cuanto a la identificación, hablaba por ejemplo, de la figura de Macri, ¿no? Figura de Macri que, por ejemplo, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, las imágenes lo enfocan como un tipo, por ejemplo, del torso hacia arriba, como un tipo alto, delgado, de ojos celestes, europeo, y lo relacionaba todo esto de las imágenes y la construcción de la subjetividad, y lo relacionaba con como una construcción del oficialismo, digamos, del orden, en contra tomando y negando casi toda la historia social y volvía otra vez como una resignificación de lo que era civilización y barbarie. Y me pareció tremendamente interesante esta cosa. Y definía, bueno, ¿cómo definíamos civilización y barbarie? Hace poco creo que Juan Pablo Feynman decía que civilización y barbarie hoy estaba donde se encontraba en el conurbano bonaerense. ¿Y cómo? Yo creo que, bueno, nuestra nación fue organizada desde la civilización y barbarie. El campo popular son los bárbaros, somos los bárbaros. Claro. Los europeos y la cultura civilizada, que ahora serían los yanquis también, son los civilizados, ¿no? Sí, te digo porque, por ejemplo, si una cuestión personal, otro día... Pero el colonizado compra, ¿no? Claro. Dicen el país en serio. Claro. Todavía digo que un tipo haciendo un funcionalista, ¿no? Se olvidan que Alemania hizo la Segunda Guerra. Sí. La cámara de gas, la industria de cadáveres. Claro. Pero son países civilizados. Sí. Claro. ¿En qué? No digo, pero ¿cuál es el límite de la colonización? ¿Hay un límite? Porque la gente compra cualquier cosa. Pareciera, ¿no? Porque pienso en el ejemplo de Cualquier cosa. Bolsonaro se llama de Brasil, que es un Bolsonaro. es un loco total. Sin embargo, Sí, es ultraderecha, machista. pero las cosas que dice, además. Sí. Me pregunto, ¿es una cuestión a nivel Pero global también? todo según como te lo venden, porque si te pones a pensar, la verdad que Macri no tiene ninguna virtud. No, pero pensás en Trump también, en cómo puede ganar con Trump. Sí. Es un fenómeno nuevo, digo, a nivel inclusive mundial. De marketing, de todo lo que les estaba contando, les estoy contando, ¿no? Ahora, yo les decía que la masa es el mejor sistema para instalar la obediencia inconsciente. ¿Cómo es la subjetividad de la masa? ¿Qué características tiene? Bueno, son sujetos en posición de objeto, donde no hay pensamiento crítico, donde funcionan elementos afectivos, donde está el ideal de la uniformidad.
donde funciona la identificación. Es una construcción apolítica la masa, no hay política, es sometimiento, porque la política es debate, es discurso, es conflicto, ¿no? En la masa hay armonía, en el peor de los sentidos, pero hay armonía, ¿no? Hay equilibrio, hay sometimiento a la bajada de línea del líder. Ahora, en la masa también, fíjense que se observa una retórica banal, uniformada, ¿no? Se robaron todo, todo. Simplista. Sí, sin contenido, como el mal de la banalidad. Sí. No la banalidad del mal, sino el mal de la banalidad. Sin contenido, ¿no? Como el loro que repite. Esa es la masa. A veces yo veo algunos canales, supongamos, antes veía a veces a La Nata, pero para estudiar, ¿no? Y me pasaba que al día siguiente iba a un negocio o a cualquier lado y la gente estaba repitiendo lo mismo que decía La Nata, pero exacto, por ejemplo, no sé, no, porque los extranjeros vienen, el problema que tenemos, yo soy humanista, yo no tengo problema, por ejemplo, pero tampoco es normal que vengan los colombianos, los bolivianos a estudiar en nuestras universidades. Bueno, ese era el discurso del día anterior de La Nata. No, yo hacía este tipo de experiencia doméstica, ¿no? Donde si lo pueden hacer ustedes, al día siguiente ven un programa y al día siguiente la gente repite lo mismo. No, porque Cristina se robó un PBI, nadie sabe lo que es el PBI. Claro. O cuando estaba de moda acusarlo a vudú, ¿no? Todos decían, nadie tenía la menor idea de lo que había pasado con vudú, no, porque vudú, no, porque nadie sabía, ¿no? Bueno, porque en la masa también hay, además de la uniformidad, hay una pasión. ¿Saben cuál es la pasión? Una pasión por la ignorancia, que no tiene que ver con ir a la formación académica, no, es como si uno dijera, hay un mecanismo que se llama renegación, que no es negación, no es negar, es renegar. Es de psicótico, ¿no? No es del psicótico, no. Freud lo usa para la perversión, pero también aparece en la neurosis como ese mecanismo. Sería lo siguiente, son los dos juicios al mismo tiempo. No es que uno niega un solo. Vieron que hay familias que tienen un hijo drogadicto, bulímico, lo que sea, no lo ven, niegan el problema, no lo ven. Bueno, no se trata de eso, se trata de que sí lo ven, pero sin embargo mantienen la creencia, ¿no? Si uno trata de explicarle a alguien con elementos racionales, no, pero fíjate, porque vos antes tenías la asignación universal por hijo, porque tenés 19 universidades que antes no estaban, porque esto, porque lo otro. Sí, pero se robaron todo. O sea, esa es la renegación. No es que no saben racionalmente, pero igual defienden la creencia. Entonces, bueno, hay que empezar a pensar en otras estrategias, porque lo racional está claro, como, digamos, es así, ¿no? Si uno hace la lista, ¿no? ¿Cuándo estabas mejor? ¿No? Y sí, racionalmente casi todos saben, pero los otros eran chorros. Ahora el nuevo caballito de batalla son todos iguales. ¿Por qué? ¿No? Ahora antes se robaron todo y ahora, como estos tipos son impresentables, ya se está cayendo todo el marketing, el cotillón y todo eso, ya es impresentable todo esto. Entonces, ¿qué es lo que queda como hacerlo? Y bueno, son todos iguales.
cosa que es muy complicado ese argumento porque lleva a que se vayan todos o lleva a la despolitización, cuando en realidad lo único que nos puede servir y salvar es la política. Si son todos iguales, ya está, hay que ir caminando al campo de concentración, más o menos a la cámara de gas, porque es puro sometimiento, ¿no? Un problema que hay en la Argentina para imponer el neoliberalismo es el grado de politización que hay en la Argentina. El sindicalismo que hay en la Argentina es uno de los ejemplos en el mundo. Los derechos humanos de lo que todos los organismos de madres, familiares, abuelas, es ejemplo en el mundo, no sucedió en otros lugares del mundo. A veces a mí me invitan para que les cuente la experiencia de la Argentina en derechos humanos, porque es insólito lo que pasó acá. Cómo se incluyó el amor en la política, las madres, gracias a las madres y los organismos, bueno, que no se actuó según los afectos en el sentido del odio o de lo pasional en el peor sentido, sí en el sentido del amor y la memoria, la verdad, la justicia, ¿no? El camino de la política. Bueno, tenemos el feminismo en la Argentina, tenemos el grado de politización que en otros lugares, en Chile no está esto, en Colombia no está, entonces es más fácil aplicar el neoliberalismo. Nosotros somos un problema, por suerte, pero hay un grado muy alto de politización. Sin embargo, perdimos. Entonces, ¿qué pasó? Si los pobres y los ricos votaron lo mismo, ¿qué pasó? Ahí hay un fracaso de la política y un triunfo del marketing. Porque la política tiene que ser conflicto de intereses. Hay algo raro si los ricos votan igual que los pobres. No puede ser esto, políticamente hablando. Ahí hay algo que falla, ¿no? Es que ganó la cultura el neoliberalismo, embaucó. Entonces, hay un afecto, hablando de los afectos, que es paradigmático en el neoliberalismo. ¿Y saben cuál es? La angustia. La angustia en psicoanálisis se define como desamparo o indefensión. Entonces, ¿qué sucede si se cae el tejido social, se cae el Estado, se debilita el Estado y se transforma de protector en policía? Si se cae todo el tejido social, los mecanismos protectores, si se cae la memoria, si se atenta contra todo eso, si se instala la grieta, porque la grieta la instalaron los medios de comunicación. ¿Qué quiere decir la grieta? No es el conflicto político. La grieta es guerra de enemigos a partir del odio. Esto es un desastre para nosotros, no nos conviene a nosotros. Estamos todos peleados en dos bandos, ¿no? Eso es un logro del neoliberalismo también. Porque hasta el punto que no hay familias o grupos de amigos, ¿no? Que desarmados, familias que no pueden compartir ni una cena, ni un cumpleaños, ¿no? Nos matamos. Bueno, pero eso es la instalación del odio. Ahora, enseguida vemos la instalación del odio, pero la angustia es esto del desamparo. Entonces el neoliberalismo produce pérdida de trabajo, pérdida de identidad, uno ya ni sabe quién es, como decía Cristina, nos desorganizan la vida. Entonces el sujeto queda a la intemperie. A la intemperie, a veces literalmente, cada vez hay más gente en la calle, y a veces simbólicamente, ¿no? Sin lo que a uno lo sostenía en el mundo. Entonces, la angustia es un caldo de cultivo para el miedo. Con la angustia, se trabaja con la angustia, se produce angustia, se instala el miedo. Y del miedo a la obediencia hay un solo paso. Entonces, ¿no? Del miedo a la obediencia se ponen más policías, uno se siente protegido, y fíjense cómo se va haciendo el pacto con el poder. Entonces el ciudadano cambia libertad por seguridad.
sin darse cuenta que hizo un pacto con el demonio, con el poder. Y sin darse cuenta que es un esclavo posmoderno, que es un ciudadano que se cree libre. Entonces, la instalación del odio, y alguien preguntaba del nazismo, que es la misma técnica. Es la misma técnica de instalación del odio, el enemigo interno, en esa época era el judío, era el chivo expiatorio de todos los males sociales, el judío. Y bueno, ahora son los dirigentes sociales, Cristina, el populismo, los populismos en el mundo, digo, ¿no? Pero en nuestro país es el kirchnerismo, en América Latina los populismos. Venezuela está demonizado. Lo peor que nos puede pasar es ser Venezuela, pero está demonizado Venezuela. Hasta llegan a decir que es una dictadura, ¿no? Hay toda una preparación del imperio yanqui para entrar a Venezuela, así que no hay opción, hay que apoyar a Venezuela, ¿no? Porque se trata del mismo plan. Sí, aparte a nivel regional también de Latinoamérica. Claro, Milagrosala, todos los dirigentes sociales. Yo todo en Brasil y sentía que estaba instalado el mismo discurso. No, es lo mismo. Exactamente. No, es lo mismo, es el mismo plan. Es muy llamativo. No, es el mismo armado, es un plan. Estados Unidos. En cuanto al pensamiento, porque es esto de la colonización de la sociedad. Ah, me Tiene dijeron, el mismo sí. discurso, Porque la palabra esta corrupción se instaló en toda Latinoamérica. Todos, fíjense, Lula está preso por corrupción, entre comillas, porque no le pueden demostrar nada. Lo que dicen que tenía un departamentito como en una playita cualquiera, pero ni siquiera está demostrado la escritura que era de él, o sea que no hay pruebas. Es como que Cristina vaya presa por unos cuadernos que no existen. Esas son las pruebas, son fotocopias, ¿no? Entonces, se llama lawfare, eso, ¿saben? Que es guerra judicial, donde todo es un mamarracho, no, vos sos abogado, todo es un mamarracho, ¿no? Se inventan pruebas, está el invento de los arrepentidos que salen en libertad los que dicen lo que quiere escuchar el juez, Bonadío. Bueno, son operaciones de inteligencia. Entonces, ¿qué trabaja? El Poder Judicial, parte del Poder Judicial junto con los medios de comunicación y parte del Poder Político. Entonces están todo el tiempo trabajando en la tele con los cuadernos Gloria, con las valijas de López, ¿no? Imagínate también porque aparecen los equipos intelectuales, ¿no? Los think tanks, todos esos que producen contenidos que incluso llegan hasta estos ámbitos, los académicos, ¿no? Porque en teoría como la tolerancia cero, todo eso que se crearon y son tomados incluso por los propios colonizados también como repetidores de eso. Eso volvieron, llaman los vaqueros, que son los tipos que ven y repiten el discurso que se crea allá. Y en esto, pero también en estos ambientes, ¿no? Que teóricamente serían los de el saber, pensamiento crítico, etcétera, etcétera. Sáquense de la cabeza que hay pensamiento neutral, ni pensamiento crítico en la tele, porque uno tiene la concepción de que la ciencia es el alma bella que nos viene a hacer bien y que nos viene a curar. No, la ciencia fue tomada por el neoliberalismo. La ciencia fue tomada. Bueno, sí, las onceras. La soncera madre de la civilización. Cuando hablaste de colonización de la subjetividad, ¿salvás al sujeto colonizado, como hace Jorge Alemán? Sí, exactamente. Si fuera colonizado el sujeto del crimen perfecto. Sí, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué es ese distinto? ¿Por qué es ese distinto? Si el sujeto está colonizado, entonces no tiene... ¿Están seguros que quieren escuchar la respuesta? Bueno, está porque mucho psicoanálisis. Pero no, Jorge Alemán hace esa diferencia que me parece crucial, ¿no? Porque todo esto que estamos conversando es subjetividad, son los dispositivos de poder respecto del disciplinamiento de la masa. Pero está el sujeto no es la subjetividad, el sujeto es un concepto del psicoanálisis, es un
sujeto efecto de discurso. Es una construcción discursiva. Entonces es como que si hubiera algo antes de ser tragado por el dispositivo, que es el lazo, vamos a llamarlo el lazo con la madre, ¿no? Digamos, esto requiere todo un desarrollo, que si quieren lo hacemos y si no quieren no. ¿Lo quieren hacerlo? Yo lo hago. Bueno, yo a veces me abstengo porque cuando no es, digamos, un público o que están en la materia, por eso un plomazo, la verdad les digo, y no viene al caso, ¿no? Porque el que quiere hablar con eso se mete, pero bueno, si quieren yo les digo, bueno, Freud habla de, se puede entrar desde muchos lugares a explicar el sujeto, pero un lugar posible es, Freud habla de, él dice, vamos a pensar que hay una ficción, voy a hacer una ficción de que existió una experiencia total de satisfacción, lo llama así, ¿no? Experiencia de satisfacción. Él tiene, esta experiencia está en el proyecto para neurólogos. Dice Freud, es una experiencia que nunca aconteció, es como si fuese un mito para explicar el origen del deseo humano. Entonces Freud dice, el cachorro humano, sin la presencia del otro, se muere. Eso no pasa con otras especies animales. Por ejemplo, el perro, lo que sea, no necesita del otro para sobrevivir. El hombre se muere. Freud dice, la dependencia con un otro es vital y constitutiva, ¿no? Uno no se puede constituir sin esto. Entonces él dice lo siguiente. Freud habla de un sistema neuronal en esa época, estamos en el proyecto para neurólogos, ¿no? Estado de necesidad, etc. Entonces Freud dice, bueno, supongamos que hubo una experiencia de satisfacción donde hubo un goce absoluto y completo. Y eso se perdió. Entonces, si surge un estado que él llama de necesidad o de tensión, como el cachorro humano es indefenso y es prematuro biológicamente, no puede buscar el alimento, ni psicológicamente, no tiene mielinizadas las vías neurológicas, no puede caminar, no tiene la aprehensión, no puede coordinar esquemas de acción, entonces necesita, Freud dice, de un otro de los cuidados, ni siquiera dice la madre, porque la madre es una construcción, falta mucho para que sea la madre, ¿no? Estamos hablando de un organismo vivo, falta mucho para que eso sea la madre, entonces dice un otro de los cuidados, que puede ser cualquiera, pero la condición es que sea siempre el mismo, ¿no? Ese otro de los cuidados tiene que cancelar el estado de necesidad. Supongamos que ese organismo vivo cae en un estado de necesidad y ese otro de los cuidados significa el llanto, es decir, porque el estado de necesidad se expresa mediante una descarga de emociones. Entonces el otro de los cuidados, que va a ser la madre, probablemente, entonces, ¿qué dice ese otro de los cuidados? Y tiene hambre, cuando en realidad no tiene nada, es un estado de necesidad, una descarga de emociones. Entonces, el otro de los cuidados dice, sanciona ese grito como un llamado. Dice, me está demandando, me demanda la teta, o tiene hambre, me demanda, ¿no? Entonces Freud dice, esa es la primera comunicación. Ese es el primer, ¿quién significa el discurso? El otro. Entonces, fíjense cómo el otro del lenguaje, que está encarnado, es muy complicado todo esto, en el otro de los cuidados, significa ese grito como un llamado, ¿no? Le da significación política,
política, porque estaba pensando que en la construcción de pueblo pasa lo mismo. ¿Qué hizo Néstor Kirchner con las cacerolas? Era un grito, ¿no? Era un grito, que se vayan todos, grito, grito. Entonces, el líder de pueblo es una de las características, es quién es capaz de hacer ese grito un llamado. Significa políticamente el asunto. Como la madre o el otro de los cuidados transforma eso que no era una descarga de emociones, un grito, le da una significación. Tiene hambre, cuando en realidad la madre quiere que ese chico tenga hambre, es una demanda de la madre que demanda que el otro demande tal cosa, ¿no? Entonces Freud, ¿qué dice? Ese es el origen del deseo, porque eso va a quedar como un deseo. Entonces, ¿qué se va a desear? El aparato, que es un aparato, que va a ser un aparato psíquico, va a buscar un objeto de satisfacción que perdió, que ya es una marca de un resto de ese objeto, que ya es un objeto que está irrecuperable e imposible. Entonces el deseo siempre va a ser insatisfecho, porque va a buscar, ¿no?, un objeto idéntico al perdido. Entonces uno se cree que si tengo tal cosa voy a ser feliz, si voy a estar completo, si tengo tal trabajo, si me compro tal auto, si consigo tal persona, y resulta que nunca se consigue la satisfacción plena, porque la satisfacción plena está perdida. Entonces todas esas, y ese es el origen del deseo. Es un deseo añorante, es un deseo que se perdió, imposible, que se va a definir como en falta, como insatisfecho, y entonces ese es el sujeto. Es un sujeto que se constituye desde el otro por efecto del discurso, ¿no?, que entra a la significación, entra a la cultura. Ese es el sujeto. Y eso es la experiencia más singular, que es como la lengua materna, ¿no? Ese es el sujeto. Después hay muchas explicaciones del sujeto. Lacan va a decir, el sujeto está... es efecto del lenguaje. Está representado por un significante para otro significante. Pero bueno, ya es más complicado. Pero uno se aliena a los significantes del otro, o a las palabras del otro. Entonces se cree que quiere, el deseo se constituye por el otro. El chico después es grande y se cree que tiene hambre, porque es por constitución, porque la madre le dijo, o el otro le dijo, tiene hambre. Entonces uno después dice, tengo hambre. Entonces todo el trabajo, después hay que desalienarse de las palabras del otro y de las imágenes del otro, pero este es el sujeto, que no es la subjetividad. Hay un resto que es singular, es de cada uno. Entonces, y ahí se puede ubicar la política, porque si no estamos todos, ¿no? Jorge Alemán también produce un concepto que es soledad común. Y en este común también está lo singular, ¿no? Es hacer algo no como una masa, sino donde se ponga en juego la singularidad. Que no se aplaste, sino si se aplasta la singularidad, el crimen sería perfecto y todo sería subjetividad. Estaríamos todos tragados sin resistencia, todos sometidos. Y bueno, por algo algunos somos rebeldes y algunos no entramos en la hipnosis. Sí. No, uno está pensando esto en la insatisfacción, el objeto perdido, la falta. O sea, de alguna manera esto también se puede pensar que se aproveche políticamente. Sí. En cuanto a las promesas, digo, ¿no? Porque han vivido promesas, digo, se sigue prometiendo. Y esa es la en algún momento esa es la materia prima para la promesa. O sea, en algún momento hasta ese lugar de... Y bueno, ves, y fíjate qué inteligentes que son, no estos tipos, sino los que inventan estas cosas, ¿no? Porque se trabaja con la promesa. Es
el próximo semestre, ¿cuánto nos tuvieron con el próximo semestre? La luz al final del túnel, el año que viene, ahora hay que sacrificarse, ¿no? Bueno, esto ya no es solo de este gobierno para pasar el invierno, sí, pero se trabaja con la promesa. Ahora, como les decía, estábamos con toda la cuestión del odio, ¿no? La verdad que fue muy lograda toda la cuestión de cómo se enfermó la cultura. ¿Y a dónde lleva el asunto de la grieta? Al racismo, a la xenofobia. ¿Cómo estamos con el tiempo? Yo creo que estamos en una epidemia, ¿no? En una epidemia de la cultura. Algunos están mirando el reloj. Es medio tarde. Una acotación. Sí. Una pregunta. Yo pensaba cuando decía, por ejemplo, en el llamado del metro, no me acordaba porque tengo unos años. Me acordaba ese llamado, como ese llamado, un llamado como que significa, me parece lo que le decíamos, como una marca, como, Sí. como la significación del Sí. deseo. Pensaba, por ejemplo, en el 72 como algo así como no, lucha y vuelve. ¿72? Sí, pensaba, por ejemplo, bueno, ¿cómo? La resistencia peronista. Claro, la resistencia peronista, digo, ¿cómo, por ejemplo, cómo hay inscripciones? Claro. Si te parece a vos, Sí, estas sí. inscripciones quedan Sí, en la memoria. sí, sí. Digo, porque si no, no hubiese sido posible la movilización Sí. de 500.000 Yo creo que sí. personas. El otro día decía Rossi, tenemos que encontrar alguna consigna, decía, que nos agrupe, que nos represente. No para quedarnos en el pasado. No, alguna de ahora. Claro. Sí, yo creo que sí. Eso me parece que es necesario hacerlo, ¿no? Hay que encontrar alguna... Retroceder todo lo posible hasta encontrar el común denominador, ¿no? No sé si es retroceder. Digo, hasta encontrar el común denominador de todo lo heterogéneo, ¿no? Sí. Todas las demandas insatisfechas Sí. y variables, encontrar ese común denominador que nos pueda unir. Yo creo que una de las campañas, o no sé cómo llamarlo bien, que el kirchnerismo o la Comunidad hizo, y me parece que funciona bien, fue esta de qué significa para vos extrañar, o qué quiere decir extrañar, y en una secuencia muy rápida te mostraban todas las cosas que extrañamos de la época, ¿no? del kirchnerismo, de los 10 años que tenían ellos. Todas esas cosas concretas, claras, que nos dieron satisfacción a la mayoría del pueblo y que, bueno, en pocas palabras resume eso. ¿Qué cosas se pudieron lograr con un gobierno que atendía a la demanda general, la demanda de la mayor parte de la gente, del pueblo? Y ahora no lo tenemos, que nos la quitaron. Sí, pero el problema que tiene lo que vos decís es que hay una nueva manifestación de la pulsión de muerte, y es porque la pulsión de muerte es el neoliberalismo es el reinado de la pulsión de muerte, donde una nueva manifestación es: no me importa si yo pierdo mis derechos con tal de que el otro, el negro, el choriplanero, pierda lo que consiguió y no le corresponde. ¿Entendés? O sea que hay una nueva manifestación que es esa: no me importa si yo estoy peor, sino con tal de no mantener vagos. Ahora estamos manteniendo ricos, pero eso no importa. Yo creo que esa frase, la patria es el otro, que conocemos por ahí muy significativa, un montón de gente que creo que fue contraproducente, ¿no? En un sentido, porque fue desatar ese odio que decís que está ahí. Sí, si no era eso, igual iban a encontrar otra cosa, ¿no? Tal cual, sí. Bueno, pero creo que también fue muy sintético eso eso que decís, ¿no? En realidad esa función enorme que está ahí. Si la patria va a ser el otro, prefiero que no haya patria. Y más si el otro es el vago, ¿no? Es el que me roba, o si es el boliviano, o es el de la provincia que usa los hospitales de capital, o es el negro, ¿no? Si es mi enemigo. Porque Claro, ese es un tema que en mi profesión lo veo, y lo veo con un ambiente social de gente trabajadora,
que denigra a aquel que se jubiló sin tener aportes. Yo creo que también fue un error de comunicación, fue mal comunicado esto. Yo sé que, como decís vos, te dan vuelta lo que vos digas, y todo lo que vos digas igual lo dan vuelta y te destruyen. Pero fue mal comunicado. Quedó como que era una dádiva del gobierno a gente que no había tenido aportes. Y que no lo merece. Y que no lo merece, claro, porque había trabajado y no había tenido aportes. Se vendió mal el producto. Más o menos como lo que te dicen en el auto. Más o menos como lo que te dicen en el auto. Todo lo que trabajé, sí, yo y sí. te voy a dar al otro. Y ahora le están dando, viste, a los Caputo, todos estos están enriqueciendo, pero el problema es el negro. Claro. Pero es así, uno recuerda, toma la historia y cuando ve los famosos asados en los pisos del parque, porque esto también esa vivienda que realmente eran las encarguitas, los barrios obreros, en toda la provincia de Buenos Aires, en el país, estaba también esas cosas. Como estos negros tienen Claro, mucho, estaban. creo que no es nuevo. No, pero lo que no estaba en esa época es toda la tecnología puesta en eso. Lo que pasa es que yo creo que Perón fue muy vivo y él reconstituye un discurso, por eso él convoca a los sectores medios en el 73, digamos, muchos hijos de antiperonistas, digamos, todo lo que fue la generación del 70, había un montón de gente que de su familia había sido antiperonista. Entonces yo creo que hay que buscar también por ese lado, además de lo que dice ella, en el caso de Perón tomó todo lo que había hecho, denunció lo que había roto, y además propuso cosas nuevas, propuso una nueva, vas a ver que después, bueno, pasó lo que pasó, ¿no? Pero yo creo que me parece que el desafío es, ¿qué es lo que hizo Néstor también? Néstor reconstruyó desde su identidad peronista, reconstruyó una nueva convocatoria a otros sectores que aún no eran peronistas y en muchos casos habían sido antiperonistas también. Entonces me parece que el desafío en esta etapa me parece que pasa por ese lado, ¿no? Cómo reconstruimos una nueva convocatoria. Sí, pero lo que vos decís es muy importante, pero es cómo construir un nosotros. Claro. ¿No? El nosotros no es psicología de las masas, es un nosotros con diferencias. Claro. No vamos a ser un nosotros todos iguales. Y esto es una colonización del campo popular también, porque con este no, con el otro no, con el otro no, y ¿saben qué? Si estamos nosotros solos no alcanzamos. No alcanza, porque somos iguales. Él decía, para un peronista no es nada mejor que un peronista esa cosa para generar solidaridad en el movimiento. La cambia en el 73 y dice, para un peronista no es nada mejor, para un argentino no hay nada mejor que un argentino. Claro. Sintetizó. Claro, ahora tampoco es sumar votos, sino sino construir voluntad popular. Ahora, ¿qué? No alcanza. No alcanza, sí, no Si no, podemos hacer algo que realmente no podemos repetir. Claro. Hay que pensarlo. Yo tengo mis reservas. Yo creo que tenés que construir en base a la heterogeneidad. Pero lo decía en Condición Política y pone un ejemplo contra el sectarismo, habla de los sectarios, y pone un ejemplo de un ejército que va a combatir una guerra. Y dice, el sectario quiere armar su propio ejército solo con la aviación. Pero si después tienes que pelear el cara a cara, el cuerpo a cuerpo, necesitas la bayoneta. Y si estás a 2 kilómetros, necesitas la artillería. Y si estás a 10, necesitas los fusiles. Entonces, necesitas de todos. Este es el tema. Con uno solo no ganas la batalla. Lo que sí tenés que tener en claro, creo que en eso sí no se puede transigir, es que enfrente está el enemigo. Y que nosotros podamos a la ver enfrente. Esto es lo que tenemos que tener claro. Por eso, por ahí no es feliz la frase el volver hacia atrás. Pero digo, lo que sí hay que buscar es un común denominador mínimo. Por eso, Cristina habla de nacional popular y democrático. Y feminista. Eso, y feminista. ¿Saben que yo creo que fue un acierto? Que no hay, porque a veces el campo popular también se resiste, ¿no? Ahora menos para el feminismo, pero es un movimiento que hay que sacarse el sombrero. Dijo que era el nuevo paradigma. Sí,
Yo creo que las madres y todos los organismos de derechos humanos influyeron y transmitieron el amor en la política, y los organismos y el feminismo introdujo la sexualidad en la política, como cuestiones que estaban dejadas de lado. Y el movimiento de mujeres o el feminismo está en el núcleo del poder, porque digamos, entre el patriarcado y el capitalismo se armó la cultura y el sometimiento, ¿no?, en el que estamos metidos. Bueno, en la famosa foto de ayer, de los 4, sí, decían que había un lugar para las mujeres. Un lugar, un solo lugar. O sea, ahora no, se murió de la zona. Se murió de la zona. Ahora la pregunta que digamos, hay que empezar a pensar en todo esto, digamos, porque a veces me dicen, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, yo les vengo a contar, tal vez hacer un diagnóstico, ¿no? Y después está en comenzar a inventar. Cada uno singularmente sus estrategias y colectivamente también. Por ejemplo, esta construcción es una creación, me enteré, de hace poco tiempo. Es un aporte importante, ¿no? A la palabra, a plantear problemas, a abrirse a lo social. Por ejemplo, un problema que tenemos nosotros es que nos hablamos entre nosotros, por lo que decías vos, ¿no? El canal que tuvimos era para nosotros. Casamos en el zoológico. Bueno, claro. Entonces, hay que empezar a pensar en alternativas. Por ejemplo, a mí me invitaron a una provincia, que no les voy a decir cuál era, porque por las dudas, y me invitó la gente de Unidad Ciudadana. Igual no creo que tenga ningún problema, creo que se habrán enterado todos, pero no importa, por las dudas. La gente de Unidad Ciudadana me invita, pero hicieron la convocatoria con el Colegio de Médicos. El Colegio de Médicos ni sabía quién era yo. Entonces el colegio convocaba y capaz que no me invitaron, y prestaron el auditorio, qué sé yo, y una librería X de ese lugar. Entonces fue toda la gente de Cambiemos a la charla. Fue el intendente de Cambiemos. Estaban chochos los compañeros de Unidad Ciudadana, porque ellos querían eso. O sea, no mintieron, no es que no mintieron, es que auspiciaba, ellos lo organizaron, hicieron el contacto todo, y auspiciaba otra gente, que todo era cierto, pero claro, fue una como sutileza. Claro. Y bueno, son estrategias creativas, interesantes, que para abrirnos, ¿no? Porque con la técnica tradicional y ya prescribieron, ¿no? Esas cartas tremendas que hacía la militancia, muy fundamentadas, preciosas, que nadie lee, hoy nadie lee todo eso. Yo a veces les digo a los compañeros, bueno, hacé algo corto, pero porque la gente no lee. Si haces algo muy fundamentado, muy teórico, te lo dejan. Entonces tiene que ser algo como concreto, ¿no? Decirlo que hay que aprender también todo eso. Lo nuestro no es el marketing, lo nuestro es la política, no vamos a hacer globos y ositos y todo. Claro, la revolución de la alegría, todos felices bailando cumbia. No, nosotros no hacemos eso, porque nuestra apuesta no es la colonización de la subjetividad, porque hay compañeros que dicen, bueno, consigámonos un Durán Barba nosotros y hacemos lo mismo, ¿no? Pero sería lo mismo. Sería lo mismo. No, pero con nuestras cosas, ¿no? Pero sería lo mismo. Nuestra apuesta es al pensamiento. Sí. Ahora, yo me quedé pensando en eso de la recreación. Yo hoy escuchaba en
Flor que Macri, después de todo esto y todo el baile y todo lo que pasó, dijo, es necesario combatir la corrupción para poder arrancar, para poder continuar y mejorar la economía. O sea, a buen entendedor no tiene nada que ver una cosa con otra. Pero a nivel comunicacional, sí. A nivel comunicacional, claro, es como que tenemos que estar esperando o dependiendo de que se resuelva una historia que es muy difícil de resolver sin ningún tipo de problemática social, incluso en el medio, ¿no? Pero el tema de la renegación, que es, pero igual robar, pero igual sí. cosa, ponele, yo tampoco quiero ser negadora, yo creo que digamos, en todo movimiento político debe haber cosas guardadas adentro de un... Pero no es la causa de esta crisis, ¿no? No. La valija de López. Como no es la causa de esta crisis, ¿qué haces con el renegador? ¿Será tan difícil de curar como el perverso? ¿Cómo se hace con eso? No sé si curar es la palabra, ¿no? Claro, porque lo estoy asignando con el perverso por la renegación. No, sé que no hay que curarlo, pero digamos, trabajar con eso. ¿Cómo haces? Trabajar con eso, porque digamos, el presidente, luego de todas estas tormentas de las cuales él habla, que fueron tremendas todas estas últimas semanas, y todo lo que se vio visualmente, como decís vos, sí. Eso, lo visual, entre comillas, murió con la gas, todo eso, no pega tanto, no pega de la misma manera, como pega lo otro, como algo realmente, como que se está tomando el pelo, o como algo que sin sentido, o como algo con doble sentido. No sé si alguien lo toma como cómico, pero él, después de todo eso, vuelve a apostar, vuelve a decir, es necesario combatir esto para poder arrancar o solucionar los... Lo que pasa es que da resultado eso de la corrupción, porque hay gente que tiene convencimiento de que el problema es que se robaron todo y que estamos así porque se robaron. La corrupción es estructural, es que le sacan a los más débiles y engrosan las arcas del capitalismo financiero, ¿no? Esa es la corrupción estructural, no un tipo que se robó. No estoy haciendo la apología de la corrupción, pero no son las valijas de López. O, qué sé yo, sí. Es cierto que hay que mejorar el sistema de dinero para la política, esto ya todos sabemos que es así, que seguramente que hubo, ahí hubo corrupción, si querés, para el partido, para el movimiento, para la política, seguro, y eso hay que mejorarlo, pero eso no explica, ¿no? Toda la crisis, claro, no, eso es como decimos, un significante que se utiliza en toda América Latina, porque Lula está preso por corrupto, Correa está perseguido por corrupto, el vice de Correa está en cana por corrupto. ¿No? Es un plan de desestabilizar o gobiernos democráticos como Paraguay, como Honduras, o no dejar democráticamente el libre juego, ¿no? De que la gente elija lo que quiere, de elegir a sus líderes populares. Bueno, esto es el mismo plan en todos. Ahora, lo que vos decís es cierto. Ahora, cómo se cura o cómo se trabaja la renegación, ¿no? Yo voy ensayando en lo personal algunas estrategias. Yo voy inventando. Por ejemplo, a mí me da mucho resultado. Vieron que a veces surgen charlas así con un tachero, con una persona circunstancial. Yo empiezo diciendo, confesando que voté a Macri. Entonces eso genera una empatía con el otro, ¿no? Sí, muchos tacheros, por ejemplo. Propagadores de... Sí. O cuando uno pesca, ¿no? De que el otro ya empieza con las palabritas que conocemos, uno detecta, ¿no? Sí, estamos mal, pero antes también, ¿no?
antes se robaron todo, ya este votó a Macri. Entonces a mí me da resultado eso, porque de decir lo voté, pero no lo voto más, y ahí arranco con, antes tengo que reconocer que con la yegua, ¿no? Estábamos mejor, entonces hablo la lengua del otro, y el otro ya no se siente atacado, porque el otro se defiende, ¿no? Se instaló una cosa así de enemigos. Me da una pregunta, son estos métodos de sugestión, digamos, porque no es otra cosa, es la organización, ¿no? Sí. ¿Hasta qué límite, me pregunto, se puede llegar la negación o la renegación de la gente? Seguían votando. Yo creo que debe tener un... No, yo creo que... o tan poderoso. La realidad real a veces hace del límite y está haciendo del límite. Pero costó, ¿eh? Empezó. Se había llamado mucha atención gente que está realmente muy mal y siguen defendiendo el problema. Es completamente irracional de alguna manera, ¿no? Pero digo, bueno, es completamente irracional, esa es la palabra. No te creas. Ahora, ¿hasta dónde digo? No se llega, claro. No llego a no reconocer que se equivocaron y como vos decís, también la colonización que tiene que ver con el consumismo permanente, lo lleva a entrar en contradicciones porque mucha de esa gente, el consumismo se fue a la mierda, no tienen más. Hasta donde internamente eso no empieza a hacerle ruido y silenciosamente el día que tenga que votar, se vota porque... No te creas que funciona así. No funciona. Lamentablemente lamento tener que decirte que no es así. No, sé que no, porque acuérdense con las elecciones de medio término. Decíamos, la gente se va a dar cuenta y no se dieron cuenta. Pero estamos hablando de un núcleo duro del 35% que siempre existió en Argentina. Digo, Argentina sacó de la mejor elección 54-45, no la votó. En el 73 saca el 62% y un 38%, independientemente de que había varias opciones. Me parece que hay un núcleo duro. No, ese núcleo duro es un núcleo coherente, vamos a llamarlo. Yo no lo digo colonizado ese, porque es un voto coherente con la clase, con el... ¿no? Ahora es fluctuante, digo yo. Es fluctuante, ¿no? Sí. Es fluctuante. Sí. Ese, llegado el momento, digo, ese consumismo que perdió, ¿vos crees que realmente no lo va a hacer entrar en contradicción? Esta cosa, sí, se robaron todo. Bueno, la realidad es que cuando comenzaron, ¿cuándo fueron las movilizaciones por la reforma previsional? Bueno, ahí fue un clivaje, ¿no? Lo están preparando también, porque están diciendo, vienen épocas muy difíciles, prepárense también, esa gente que decís vos, la está preparando de alguna manera, se la quieren llevar para ese lado. Y el hambre va a hacer esa diferencia. Yo creo que la mentira prescribió. Ya no puede seguir mintiendo y inclusive Macri dice, bueno, ahora está más o menos diciendo la verdad. Ahora es en serio, está diciendo. No tiene ningún empacho, ¿no? Porque eso sanciona como que mintió hasta ahora. Pero la mentira prescribió, pero no prescribieron las operaciones. Exacto. Entonces, la próxima que puede venir es la cárcel de Cristina. No es un delirio la cárcel de Cristina. Puede pasar, ella sabe que puede pasar. Bueno, no sabemos ni el poder sabe si es bueno o es malo. Se le puede venir en contra. Entonces, están evaluando también eso. Ahora, hay todo un tema también con la responsabilidad, ¿no? El gobierno nunca se va a hacer responsable. La persona que no se hace responsable busca culpables. ¿No? Entonces, que la pesada herencia, que la tormenta, que qué sé yo, la Turquía, cualquier cosa es, ¿no? Tiene la culpa. Ahora, ¿ustedes conocen lo que pasó cuando Hannah Arendt fue a
interrogar a Eichmann. Eichmann era un nazi que había participado activamente en la matanza de 6 millones de judíos, manejaba los trenes, era un eslabón de la burocracia. Y Hannah Arendt lo va a interrogar en Jerusalén cuando le estaban haciendo un juicio, y ella produce un concepto que se llama la banalidad del mal. Eso quiere decir que ella dice, yo me encontré con una persona normal, ¿no? Yo pensé que me iba a encontrar con un demonio, con un malo. No, era un padre de familia, ni siquiera era antisemita. Dice Hannah, yo le pregunté si lo volvería a hacer, y Eichmann me dijo que sí. ¿Por qué? Porque cumplía órdenes. Entonces, esto traído a la actualidad. La gente cumple órdenes desde lo inconsciente. Entonces, cuando la norma es culpabilizar a los que se robaron todo y hay que ser democrático y salvar la república es limpiar a los chorros, entonces esos colonizados no son mala gente que no piensan, ellos están convencidos que por el bien a la patria se tienen que sacrificar, limpiar a los corruptos, y entonces ahí por nuestros hijos y todo eso vamos a empezar bien de nuevo. Entonces cuando la norma es esa, ¿por qué alguien se va a preguntar algo? Si Eichmann dice lo volvería a hacer porque eso era lo que correspondía, esa era la obediencia, y ahora pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué alguien se va a preguntar en el reino de la obediencia? Y bueno, ahí tenemos un problema político, ¿no? Ese es el problema político. En el reino de la obediencia, ¿cómo causar desemancipación? ¿No? Bueno, me parece que está bien este caso. Perfecto.